Bueno, doctor, ¿de qué va a hablar hoy, Bueno, hoy pensaba hablar del cordobazo. Claro, hemos hablado tan mal de Córdoba últimamente que mis amigos cordobeses me dijeron, bueno, para redimir un tema que redima a Córdoba y sin duda el cordobazo, ¿no? Claro. Así que ahí estamos. Ahí Y estamos. efectivamente, para hablar del cordobazo necesitamos hablar de la autodenominada Revolución Argentina y específicamente dentro de esa autodenominada revolución de la dictadura de Onganía. ¿Qué fue la Revolución Argentina? Bueno, Claro. fue el golpe militar que derrocó a Arturo Illia el 28 de junio de 1966. Se regía por un estatuto que lo habían inventado para estar por encima de la Constitución, se eliminaba la división de poderes, los poderes ejecutivos y legislativos quedaban en manos del presidente, que por supuesto era un general, en este caso Onganía, ¿no? Estaba facultado también para nombrar gobernadores militares, que también a su vez ejercían en las provincias el poder ejecutivo y legislativo. Los nuevos jueces designados para la Corte Suprema debían jurar por este estatuto, no por la Constitución, ¿no? Mire usted. Y el estatuto tenía una suerte de prólogo que era el acta constitutiva de la Revolución Argentina, en donde los militares señalaban que el examen de la situación nacional pone de manifiesto que la pésima conducción de los negocios públicos por el actual gobierno, como culminación de muchos errores de los que le precedieron en las últimas décadas, de fallos estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuados a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino. El desaliento y el escepticismo generalizados, la apatía y la pérdida del sentir nacional, el crónico deterioro de la vida económico-financiera, la quiebra del principio de autoridad y una ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y la justicia. Todo ello ha creado condiciones propicias para una sutil y agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional y suscitado un clima que es favorable a los desbordes extremistas y que pone a la nación en peligro de caer ante el avance del peligro colectivista, ¿no? En fin, durísimo esto, ¿no? ante esta situación estos señores venían a salvar a la patria, ¿no? Claro, claro. Bueno, era la Guerra Fría, estos militares argentinos estaban formados en la Escuela de las Américas, bajo las directrices del ejército estadounidense y de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? Y digamos, en resumen, las Fuerzas Armadas debían combatir al nuevo enemigo, que era un enemigo interno. Y ese enemigo interno era la infiltración marxista, proveniente de los agentes ocultos de la Unión Soviética, para defender los valores occidentales y cristianos, ¿no? Contra estos subversivos. Cualquier reclamo de derechos era, por otra parte, subversivo y valía todo contra esos reclamos, ¿no? La represión, la censura, la tortura. De hecho, se adiestraba a los militares en esta Escuela de las Américas para torturar, sacar información a los detenidos. Mire usted. Los subversivos, por supuesto, no tenían ningún derecho. Y sumado a esto, Onganía, que fue el primero de los generales que asume esta revolución como una suerte de presidente de facto, era además un católico recalcitrante, reaccionario y extremadamente conservador, ¿no? Se volvió costumbre la censura de las películas, las racias, la juventud era el enemigo principal. Querían, porque estos jóvenes hippies y demás querían subvertir los valores occidentales y cristianos con ideas foráneas, con rock and roll y esas cosas absurdas. Entonces había racias indiscriminadas, se llevaba preso a la gente por tener pelo largo, se lo cortaban en las comisarías, las chicas por usar faldas cortas, también entraban a los hoteles a alojamiento, a las habitaciones y les pedían la libreta de matrimonio. Y si no la tenían, marche preso, ¿no? Fíjense que Onganía admiraba a Franco, al dictador español, deseaba quedarse unas cuantas décadas en el poder, ¿no? Decía que la revolución argentina no tenía plazos, sino objetivos. Y hablaba de los famosos tres tiempos: el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. El tiempo económico iba a ser, digamos, un desarrollo industrial facilitado por los sectores externos, que iban a venir los famosos capitales que siempre están por venir. El tiempo social, que bueno, una vez que todo se acomodara económicamente, iba a venir el derrame, ¿no? Para todos la riqueza iba a caer, como ya nos han prometido muchas veces. Claro, sí. El desborde de la riqueza. Exactamente, la famosa copa, ¿no? Que derrama y que nunca termina de derramar, no se llena ni siquiera. Y después tenemos el tiempo político, que en última instancia del plan se llegaría a la apertura democrática y los derechos sociales en una sociedad ya mucho
mucho más pacificada, ordenada, sin las antinomias de peronistas versus antiperonistas, todos en paz. Una sociedad hermosa que iba a venir. Y todo esto, por supuesto, vino acompañado, como no podía ser de otra manera, por un tremendo ajuste liberal, que podríamos llamar casi neoliberal. De la mano del ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena. ¿No? Llega este muchacho, devalúa el peso un 40%, así para entrar, congela los salarios por 2 años, elimina las convenciones colectivas de trabajo, rebaja los aranceles aduaneros, elimina los subsidios para las economías regionales. Entonces básicamente se favorece a los capitales extranjeros y se empobrece a los trabajadores, un clásico, ¿no? Frente a esta realidad hay un sector del sindicalismo que busca acercarse al gobierno, es el sector de Augusto Bandor, que quería un peronismo sin Perón, digamos, era el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Bandor representaba a la CGT Azopardo, que se dividió, y frente a eso estaba la CGT Los Argentinos, de Raimundo Ongaro, secretario general del gremio de trabajadores gráficos, de Agustín Tosco, del gremio de Luz y Fuerza, los gremios que eran más combativos, digamos, y se oponían más a estas políticas antipopulares, ¿no? Claro. Pero los gremios que eran más combativos se les quitaba la personalidad jurídica, se encarcelaba a los dirigentes, se los torturaba, ¿no? Todo eso viene como a cuento de lo que va a terminar pasando en Córdoba, que en ese momento era un polo industrial muy importante, vinculado sobre todo a la industria automotriz. ¿No? Entonces había mucha fábrica de autopartes, había gremios muy poderosos, y todas estas medidas de Krieger Bacena afectaban especialmente a la economía del interior, entre otras a Córdoba, por supuesto. Además, siempre ha sido y sigue siendo Córdoba un importante polo estudiantil. La Universidad Nacional de Córdoba es una de las más importantes del país, así que vamos a ver un poco que el Cordobazo fue una unión entre los obreros, los trabajadores y los estudiantes, ¿no? Hay un mayo de 1969, que es donde se ubica el Cordobazo, comienza siendo un mes picante, ¿no? La dictadura de Onganía sanciona una ley por la cual se perdía el sábado inglés. Entonces, en la práctica, la semana laboral de 44 horas sumaba 8 horas más, ¿no? Esto generó un gran descontento, empezaron las protestas en todo el país. Y empezaron, por ejemplo, el 15 de mayo fue asesinado el estudiante Juan José Cabral en una protesta en la ciudad de Corrientes. Al día siguiente, en otra marcha en Rosario, fue asesinado el estudiante Luis Norberto Blanco. Se desencadenaron protestas en todo el país y en Córdoba. El 23 de mayo, una huelga estudiantil derivó en la toma del barrio Alberdi y una violenta represión policial. O sea que veníamos cargados, ¿no? Se venía acumulando todo esto. Estaba proscripto el peronismo. No era evidentemente los derechos civiles no existían, la Constitución misma estaba puesta en cuestión, ¿no? Claro. Entonces, el día 26 de mayo, el Movimiento Obrero de Córdoba, por medio de los 2 plenarios, resuelve un paro general de actividades de 37 horas a partir de las 11 horas del 29 de mayo. Lo loco era que se proponía abandono de trabajo y concentraciones públicas, y las concentraciones estaban prohibidas por el estado de sitio permanente en el que vivíamos, ¿no? Entonces se vivía en esa época. Los estudiantes adhieren al paro en todas las resoluciones de la CGT, se prepara entonces, la indignación es mucha, notoria, digamos, en todos los estratos de la población. Se van sumando, los sindicatos se organizan, también los estudiantes, se fijan los lugares de concentración, cómo se van a realizar las marchas. La gran concentración se iba a llevar adelante frente al local de la CGT, en la calle Vélez Arfield 137, pleno centro de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, ¿no? Se suceden las asambleas de los sindicatos y de los estudiantes que apoyan al paro, ¿no? Y así llegamos al jueves 29 de mayo, hace 53 años, en que se desarrollan los hechos propiamente del Cordobazo, ¿no? A las 10 de la mañana, los obreros de Ica Renault abandonan la fábrica de Santa Isabel, se empezaron a concentrar con su sindicato, Les Mata, en la rotonda del barrio de Las Flores, zona sur de Córdoba. Empezaron a marchar por la avenida Vélez Arfield hacia el centro de la ciudad, con una columna de unos 5.000 obreros y cientos de motos a la cabeza. Al costado de la ciudad universitaria se produjo el primer encontronazo con la policía. Una columna de Mata ingresa a la ciudad universitaria, otra se interna en el barrio Güemes, los dos eluden el cerco policial. Estaban organizados en pelotones de 20 trabajadores cada uno, con libertad de acción y un mapa para volver a concentrarse. Mientras tanto, los trabajadores de Luz y Fuerza se concentran en pleno centro de Córdoba, ¿no? Colón y General Paz, donde está el edificio del Correo Central. Se sumaron columnas de estudiantes que bajaban desde Barrio Alberdi por Colón y otras columnas de metalúrgicos que venían por General Paz.
La policía también reprime con la intención de parar a los trabajadores en su marcha hacia el centro. El primer choque con luz y fuerza se produce en General Paz y La Rioja, pero los trabajadores resisten con barricadas, con molotov y con gomeras. Desde allí al barrio Alberdi es una zona de apoyo popular a los trabajadores y estudiantes. Cada techo es un parapeto para resistir y cada puerta es un refugio. Los enfrentamientos recrudecen en torno a la vieja terminal de ómnibus entre la policía montada y los ESMATA. En esas refriegas la policía se ve desbordada y en su retirada algunos efectivos sacan a relucir sus armas de fuego. Así es como a las 12:30 asesinan al delegado de ICA Renault, Máximo Mena. Inmediatamente una multitud de jóvenes en motocicletas diseminaron la noticia por las distintas columnas y barricadas de la ciudad, sembrando una indignación general, ¿no?, que también hizo que miles de personas se sumaran a la protesta, ¿no? Pasadas las 13 se comienza a notar que la policía se replegaba, es decir, iban ganando la ciudad. Era que se habían agotado las reservas de gases lacrimógenos, claro, y las órdenes fueron recluirse en el Cabildo, nada menos, donde funcionaba la jefatura y la guardia de infantería, y también en las comisarías para preservar la integridad de las mismas, y sobre todo de las armas. Tenían miedo de que les roben las armas. Hacia las 14 todo Barrio Clínicas era territorio liberado. Pero este fenómeno no era una revolución, por eso en ningún momento se planteó ocupar comisarías ni la municipalidad ni la Casa de Gobierno, ¿no? Los obreros, conocedores de que el ejército llegaría en algún momento, se repliegan entonces por los barrios parapetándose en barricadas. El gobierno efectivamente pide la intervención del ejército, el tercer cuerpo del ejército, que llegaría recién después de las 18. Para ese entonces la ciudad empezaba a apagarse y los trabajadores de Luz y Fuerza fueron fundamentales, provocando apagones sectorizados en algunas regiones para defenderse de los ataques del ejército. Con boleadoras caseras boleaban los cables y generaban los apagones, ¿no? El plan hacia el atardecer no era enfrentar al ejército, pero sí sostener las posiciones en los barrios. Las casas volvieron a ser refugio y abastecimiento para los obreros, desde un simple baño hasta comida o agua. Y las paredes empezaron a gritar: este barrio está ocupado por el pueblo al poder, Barrio Clínicas, territorio libre de América. Soldado, no dispares contra tus hermanos. Soldado, rebélate contra tus oficiales asesinos, o muera la dictadura, ¿no? Algunos de las proclamas. Esas proclamas que se pintaban en las paredes. Los militares que llegaron para recuperar Córdoba estaban a las órdenes del general Agustín Lanusse. Recupera el ejército, por supuesto, de Córdoba, se detiene a los dirigentes. Recién el 1 de junio el gobierno recupera totalmente el control. El lunes fue día de duelo, decretado por ambas CGT, que convocaron una nueva huelga general de 37 horas para el 17 y 18 de junio. Un año después, en junio de 1970, la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas destituyó a Onganía y lo reemplazó por el agregado militar de la Embajada Argentina en Washington, Roberto Marcelo Levingston. Se calcula que hubo más de 30 muertos por la represión de cientos de detenidos, entre los que se encontraban, por supuesto, Tosco, Torres, López y otras dirigentes, ¿no? Las puebladas que ocurrieron después del Cordobazo, entre 1969 y 72, fueron una serie de insurrecciones que son un poco hijas del Cordobazo, ¿no? Y ahí tenemos, por supuesto, el Ocampazo, el Correntinazo, el Rosariazo, el Salteñazo, el Tucumanazo, ¿no? Hay muchísimas derivaciones que terminan de a poco acabando con esta dictadura y generando lo que va a ser la vuelta del general Perón, ¿no? Quería reproducir un pequeño audio de Agustín Tosco, que es de un discurso. Creo que puede ser interesante compartirlo con todos ustedes para ver la emoción del momento, ¿no? Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos
con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a las fuerzas de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de febrero. Bueno, ahí estaba la voz de Tosco. La voz de Tosco. La verdad que, nada, queda la memoria de lo que son las puebladas argentinas, que desde la Revolución de Mayo, llegando hasta el cacerolazo 2001, y vuelve como lección para los gobiernos que se olvidan de la gente, ¿no? Y que empiezan a creer que pueden dibujar una realidad que no existe. Que no existe, realmente. Exactamente.